¿Cómo van todos? Bienvenidos a mi nuevo video. Yo me llamo Artem, tengo 16 años y el fin de pasado participé en uno de los torneos de baloncesto 3x3 más conocidos y populares en todo Uruguay, que se llama la Liga FTV. A pesar de ser un torneo relativamente joven, ya logró generar muchísimo movimiento en todo el país e incluso llamar la atención de las personas importantes del baloncesto uruguayo, como por ejemplo el capitán de Nacional, Pato Prieto, que estuvo presente en el concurso de triples de la edición anterior. Y en este video les voy a mostrar todo desde adentro, los partidos, las emociones, la organización y cómo se vive un torneo así. Bueno gente, ¿cómo vamos todos? Ya son las 1 de la tarde, ya estoy preparado para el torneo. Mirad, aquí hice mi mochila llena de cosas porque me voy a quedar a dormir ahí. Estoy esperando a mis compañeros que ya salieron de Maldonado y bueno, pasan por mí y salimos para Montevideo. Mi primer 3x3, estoy muy emocionado como dije antes, muy interesado porque a mí me encantan los 3x3 y bueno, espero que va a pasar bien. Bueno, ya hemos llegado, llegamos como 40 minutos antes, por eso todavía está cerrado y estamos esperando. Lo único que sé sobre ese torneo es que la cancha es la del club que se llama 25 de agosto. Me encantan esos nombres uruguayos, pero 25 de agosto y bueno, vamos a hacer el review de la cancha. Pues está bien, está richito, mira, está bien, está muy bien. La cancha, los aros, todo lo necesario. Mis compañeros ya entraron ahí, vamos a cambiarnos y a jugar. Presentaros por favor, ¿quiénes sois? Yo me llamo Facundo, yo me encargué más en organizar las inscripciones y nada, de manejar ahí las redes sociales. ¿Y tú? Yo soy Martín Andrade, le doy una mano a Facu con el tema de la cancha, el tema de la supervisación del evento mientras se está haciendo, que salga todo bien, que no falte nada, que no hayan quejas, que todo esté funcionando como tiene que funcionar. Sí. ¿Qué os dio este impulso para básicamente hacer este torneo? Bueno, yo al Tincho lo conozco ya hace 3 años más o menos, que entreno con él. Yo todavía juego formativas y me acuerdo del verano pasado que yo arranqué a hacer difusión de formativas y nada, y pensando alguna forma de monetizar esa cuenta que tenía, que es Formativas TV, y aprovechar la comunidad que había generado. Y bueno, y paso a paso fuimos armando todo y salió el año pasado, me acuerdo en febrero que hicimos la primera edición que explotó de gente. Y bueno, y este año la idea era poder meter uno a mitad de año, pero se nos complicó y bueno, y ahora arrancó la segunda edición y seguramente hagamos una más en verano. Nuestro propósito con el evento siempre fue seguir mejorando un poco la cultura del básquetbol acá en Uruguay. Y nada, eso, o sea, el objetivo nuestro es más que nada divertirnos nosotros mientras lo hacemos, pasarla bien y bueno, que la gente disfrute. Ya están todos ahí calentando, como podéis ver. Pues prontito primer partido. Ya se empezó el primer partido. Mi equipo está jugando ahí y lo que veo por ahora que está muy desequilibrada la categoría. Como dije, ganamos el primer partido 20-1. Así pasó básicamente todo el primer día nuestro. Ganamos 20-1 contra W, 20-2 contra WP y 20-8 contra La Boca. También hay que mencionar que tuvimos un grupo relativamente fácil, porque al menos tuvimos una ventaja física, ya que todos los otros equipos de nuestro grupo eran en su mayoría preinfantiles, o sea 2-3 años menos que nosotros. Pero ¿por qué tan desequilibrado? Vamos a hablar un poquito sobre las reglas. Se juegan 10 minutos del partido. Cuando uno de los equipos anota 20 puntos totales, el partido se acaba. Los puntos de la zona valen 2, los triples valen 3. Después de los falos hay 2 tiros libres. En el torneo estaba presente solo la categoría preinfantil e infantil. Yo vi que se sacó la categoría de cadetes, juvenil y sub-23 creo que era, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno. Esto se da más que nada porque son gurises más grandes y ya al terminar el campeonato quieren como parar un poquito de picar la pelota y tomarse su tiempo para salir y socializar con otro grupo de personas. Son ya gurises de mayor edad que capaz que tienen que laburar o salen de vacaciones y bueno, y es entendible. Entonces nada, lo que pasó es que no se anotó mucha gente y bueno, no era rentable. Bueno, se acabó el tercer partido. Estamos en los playoffs porque según las reglas de este torneo a los playoffs salen todos los equipos y se juega mañana, o sea el domingo. Vamos a hacer un cancha tour. Como pueden ver, aquí en esa cancha se juega. Hay mucha gente, la verdad. Aquí están las mesas, ahí están los marcadores y toda la cosa. Otra cosa interesante
Para los ucranianos en especialidad, mirad qué sponsor tienen aquí el 25 de agosto. Bueno, estamos en el vestuario y bueno, como habéis entendido, os propongo hacer un room tour de vestuario. Por aquí tenemos la duchita. Está cubriendo muchísimo. Y tal. Ahí se acabó el vestuario. Un vestuario bien limpio. Me encanta en realidad. Está bien. No me quejo. Aquí estamos con estas pelotas tan interesantes que en mi vida nunca las vi antes. Y bueno, me gustaría preguntar básicamente qué son y cuéntanos un poquito sobre esas pelotas. Esto es una marca que, bueno, que creamos con un amigo este año, se llama Juan Santillo, él es jugador profesional. Y bueno, en la amistad, hablando, vimos que faltaba innovar con cierto tipo de materiales de entrenamiento acá en Uruguay. Esta pelota pesada, que pesa, bueno, el doble de una pelota normal. Y bueno, esta pelota que... Me pareció cuádruple de la pelota normal. O sea, esta pelota es bien más pensada para tener adentro de tu casa, usarla de una manera más descontracturada, si tenés ganas de estar ahí picando, no molestar a tus padres. Es que en realidad parece que es como una pelota normal, pero es silenciosa. O sea, bota como una pelota normal y está guapo. Y esta pelota, más que nada, el sobrepeso te ayuda a mejorar mucho la fuerza, la potencia, el control. Están disponibles en nuestra página web, Juma Sports. Voy a dejar un enlace ahí en el video. Y nada, y las personas pueden ir directo y pueden comprar por ahí sin ningún problema. Aprovechen que está la Navidad ahora y el fin de año. Habéis escuchado todo. Hay que aprovecharlo, hay que comprarlo porque se están agotando. Bueno, voy a preguntar a los jugadores que participaron en este torneo cuál es su opinión. Chavales, ¿qué opináis sobre el torneo? Muy buen torneo. Está bueno, bien organizado. Estamos aquí con el Lautaro. Bueno, mi nombre es Lautaro Chaval, tengo 15 años, juego en Tabaré. Bueno, ¿qué te parece el torneo por ahora? La verdad es que muy completo, los juegos de buena calidad, bien organizado, mucha competitividad, buenos jugadores, así que nada, es muy bueno. Bueno, estamos acá con el Tino. Hola, mi nombre es Valentino Ramírez, tengo 16 años, juego en el club Iguada de Villarrix y también juego en la selección. ¿Qué te parece el torneo por ahora? Muy bien organizado, muy buen nivel, muy bueno todo. ¿Había algún momento en el que pensasteis que no va a salir nada? Lo que más me cuesta a veces está todo lo de las redes sociales. Algo que tiene de nuevo este torneo es que anunciamos cada participante y le hacemos su imagen tipo personalizada para que la gente sepa que están anotados. Y eso lleva un tiempo, también comunicarse con los gurises para que manden todas las fotos, todos los Instagrams, que esté todo bien. Pero nada, en realidad va fluyendo la organización del evento y además hacerlo con Martínez lo hace más fácil por las conexiones que él tiene, el que poder conseguir la cancha es gracias a él. Y los jueces siempre lo llama a él, todas esas cosas. Sí, hay veces que pensás que no va a salir nada. La segunda vez que lo intentamos anunciar no salió muy bien. Y al principio de en un momento como que había cierta duda. Pero nada. Para mí el evento sale adelante, un gran mérito por él, porque él es el que lleva toda la parte de las redes sociales, es el que se comunica con los jugadores, como dijo, es el que hace las portadas. Y todo eso es lo que genera hype también. Así que nada, yo creo que Facu ahí es el uno y es el que llevó adelante todo esto. Yo creo que esta edición fue como más fácil tal vez organizarla con respecto a la primera. Tuvimos errores en la primera que bueno, para esta intentamos mejorarlos. Y nada, y la verdad que viene fluyendo muy bien, estamos muy a gusto con lo que estamos viendo. Bueno, señores, el día 2 son las 3:30 de la tarde, o sea, el torneo empieza dentro de 30 minutos. Arrancamos con la primera fase de los playoffs, o sea, los octavos. A nosotros nos tocó el equipo Los Pinos, y ahí juega un amigo mío, y bueno, para mí es muy interesante jugar contra ellos y ganarles. Como hemos quedado primero del grupo 1, entonces empezamos nosotros el primer partido, o sea, tenemos una responsabilidad de arrancar este día con un buen partido, con un buen nivel de baloncesto, entonces deseadnos suerte. El partido de octavos fue bastante interesante e intenso. Yo lo compararía con una auténtica balacera. Los dos equipos anotaban todo, pero nadie defendía. Los finos nos plantaron cara, pero con el marcador 17-14 agarré un rebote, se la pasé a mi compañero y él clavó un triple. Al final cerramos el partido y ganamos 20-14. Bueno, como habéis visto, ganamos el primer partido.
Pasamos a los cuartos y bueno, muy buen partido, bien equilibrado. Ahora cuando se acaba esta ronda nos toca el concurso de triples y bueno. ¿Qué valores, más allá de la competencia, busca transmitir este juego a los jugadores jóvenes? ¿Qué buscáis enseñarnos? Así decimos. Bueno, yo creo que algo que es muy importante, que fui aprendiendo yo creo que más que nada este año, que es que al final del día el básquetbol formativo es para divertirse y que si no hay diversión no sirve de nada. Y tener estas instancias para conocer gente, competir y divertirse en verano con los amigos, que venga gente a verte y nada, conocer gente nueva está de más. Y nada, también te motiva a querer seguir jugando, seguir mejorando y seguir explorando este deporte que es increíble, la verdad que es hermoso. Seguir por esa línea de mostrar que la competencia puede ser algo sano, se puede pasarla bien y jugar al deporte que te gusta. O sea, entonces la idea es fomentar eso y nada, y socializar, ¿no? Acá hay gente que se anotan compañeros del liceo, pero que cada uno juega en equipos distintos y eso está muy bueno, ¿viste? Que se pueda generar esas instancias, ¿viste? De juntarte con tus amigos y con la gente que vos te llevas bien para competir y disfrutar. En el concurso de triples podría inventarme mil excusas, que si las manos sudadas, que si el balón estaba pesado, que hoy no entraba nada, pero no tiene sentido. Metí 4 de 15, así que este verano toca trabajar los triples. Lo gracioso es que todos mis compañeros participaron, pero ninguno pasó a la final. Nuestros números fueron 5 de 15, 7 de 15, 6 de 15 y 4 de 15. Bueno, señores, se acabó la primera ronda del concurso de triples. Estábamos 16 personas y nos dividieron entre dos aros. Las reglas eran como 3 tiros por posición, 5 posiciones, o sea 15 tiros en total. Yo metí solo 4. Sí, soy malo. Metí solo 4 y quedé eliminado. Ahora va a ser la final y todo. ¿Cómo ven a este torneo dentro de 5 y dentro de 10 años? Que vemos, nada, estamos viendo las mismas caras, gente que se suma. Y cada vez hay un ambiente más como de la esencia del torneo, ¿no? Y va mejorando cada vez más y bueno, también se va haciendo más conocido el torneo claramente. Y yo creo que con cada vez que lo hacemos vamos mejorando una cosa. Sí, y bueno, yo no sé en 10 años porque es demasiado tiempo, pero yo creo que en 5 años vamos a hacer esto, pero mucho más mejorado, con una mejor producción y con bastante experiencia previa, ¿no? Nos surgió desde la necesidad de querer mejorar, no sé, la cultura o crear un nombre de un evento que se pueda repetir en el tiempo y bueno, más adelante, quién dice, capaz que podemos hacer, no sé, en diferentes lugares o bueno, capaz que, no sé, conseguir una cancha o un lugar que tenga más canchas y se pueda masificar el evento, o sea que a la misma vez estén jugando más partidos. Una pregunta que no tenía planeada para nada, pero me acaba de salir. ¿No habéis pensado hacer una edición streetball así en la calle, con las canchas callejeras, con la música, con el rap ahí callejero y toda la cosa? Hace una semana con el Tincho fuimos a Drips, que es un torneo que se hace ahí en la Rambla. Drips es una marca de ropa que nos invitó a su primer evento, bueno, un campeonato de 3x3 que se hizo en la Rambla. La verdad que estuvo muy lindo el evento. Y nada, yo creo que es muy lindo ese entorno de jugar al aire libre y que cualquier persona que pase caminando se pueda meter a ver y a chusmear. Pero también me parece que si vos vas a un lugar público es como que te la estás jugando un poco, porque tenés menos control y bueno, y también como nosotros recién estamos surgiendo, nos gusta tener un poco más controlado todo, ¿se entiende? Entonces lo veo una posibilidad muy interesante para hacer a futuro. En los cuartos de final nos tocó jugar contra el equipo La Maldita Pámpara. Hay que ser sinceros, el partido fue bastante de un solo lado, sobre todo porque una vez más teníamos una clara ventaja en tamaño y en altura. Al final el marcador lo dijo todo, pasamos sin demasiados problemas a la siguiente ronda ganando 20-2. Como habéis visto, los cuartos pasaron muy fácil, ganamos 20-2. Hemos tenido suerte con el equipo que nos tocó, porque había un equipo mucho más potente ahí. Y bueno, estamos en la semi, muy interesados, como siempre, muy emocionados, muy buen torneo. El ganador de ese partido del cuarto va a jugar contra nosotros.
En este partido, los campeones de la primera edición del torneo, la W, vencieron al equipo de Tino en un encuentro muy parejo. Justamente por eso nos tocó enfrentarlos a ellos en semifinales. La semifinal fue sin duda uno de los partidos más duros y más interesantes para nosotros. Fue un duelo muy competitivo con muchos tiros acertados por ambos lados. Al final logramos apretar en los momentos clave y cerrar el partido 19-17, y así nos metimos en la final. En la final nos enfrentamos a Zoológico, uno de los grandes favoritos de todo el torneo. Desde el primer minuto fue un intercambio constante de canastas, golpe por golpe, punto por punto. Durante gran parte del partido el marcador se mantuvo igualado, ninguno lograba despegarse. Pero en los últimos minutos ellos estuvieron más finos y el partido se nos escapó. Caímos 20-16. Bueno, la final, primero la semifinal la ganamos porque, y bueno, no dije nada, no grabé nada porque se me quedó el teléfono sin batería. Y bueno, la semifinal la ganamos ahí por un punto, un partido muy complicado, muy igualado, muy bueno. Y en la final jugamos contra uno de los mejores equipos de ese torneo y le perdimos 20-16. Ha sido un muy buen partido, muy competitivo, pero bueno. ¿Qué opináis sobre el partido? Jugaste muy bien. En general disfruté muchísimo el torneo. Más allá de algunos detalles que mencioné antes, la experiencia fue genial. Es uno de esos torneos que te recuerdan porque amas tanto a este deporte. Quiero destacar especialmente a Facu y a Martín porque para hacer un torneo relativamente nuevo casi no hubo fallos y la organización fue buenísima. También quiero agradecer a todos los jugadores que participaron y a toda la gente que vino a mirar, apoyar y generar ese ambiente tan lindo. Y por supuesto a mi equipo. Dejamos todo en la cancha y peleamos hasta el final. En la descripción os dejo los links al Instagram oficial de la liga por si queréis participar en los torneos próximos. También os voy a dejar el link a la página oficial de Fuma, donde vais a poder comprar estas pelotas que están increíbles. Y para cerrar esta entrevista, ¿cuál sería el último mensaje que os gustaría dar? Algo que es lo mejor, que es que Urice, yo que sé, Serie 5, Serie 6, Serie 4, tienen la posibilidad de competir contra jugadores con los que nunca compitieron. Se me ocurre el ejemplo de Tino, que vino a jugar recién, que a la semana pasada estaba jugando un sudamericano 17 con la selección. Claro, jugar contra jugadores que nunca jugaste, aprovechar que estoy yo, que subo los videos a Formativas TV, para nada, mostrar tu juego y de última te grabo y te subo algo. Nada, que vengan a disfrutar, que es un evento que, como ya lo dijimos previamente, para juntarse con amigos, pasar un buen rato, nada, venir a competir y a medirte también un poco con lo que hay en la vuelta. Que si están en duda, que vengan a ver un partido, que vengan a alentar a algún compañero, que vean un poco el ambiente, divertirse sobre todo, divertirse y competir. Esas son las dos palabras que se me vienen a la cabeza. Y con esto termina el video, ojalá lo hayan disfrutado. Escriben por favor sus preguntas en los comentarios y a las más interesantes voy a responder en mi próximo video. También compártanlo con sus amigos, familiares y con toda la gente que podría haber sido interesada en mi contenido, porque al principio de existencia de este canal esto me ayudaría muchísimo. Cuiden a vosotros mismos y a vuestros familiares y nos vemos.